Don Juan, fuero... es que tenemos un invitado y quisiera que le trasladáramos, si le parece, don Juan. Claro. Por eso le estoy indicando acá, para que nos ayude. El doctor Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos y oyentes, muy buenos días. El presidente Gustavo Petro habla de golpe de Estado, que ha sido despojado del fuero integral constitucional. ¿Qué le parecen estas declaraciones del presidente? Me parecen equivocadas en el sentido de que lo que está funcionando es el sistema de pesos, contrapesos y controles establecidos por la propia Constitución. El artículo 109 de la Constitución establece que quien ha sido elegido violando los topes de financiación de las campañas electorales y se ha acreditado correctamente esa violación, pierde la investidura o pierde el cargo. En el caso del presidente de la República existe una ley expresa, la ley 996, que dice que si el Consejo Nacional Electoral encuentra que se violó el límite de topes, se pierde el cargo y que para ese trámite se debe adelantar un juicio de indignidad política en el Congreso de la República. Dicho en otras palabras, coordina la investigación administrativa con el Fuero Constitucional y le indica al Congreso de la República que es el encargado de aplicar la sanción de pérdida del cargo. La Corte Constitucional, al hacer el análisis de esta institucionalidad, dijo que el Congreso de la República no era un notario del Consejo Nacional Electoral que aplicaba directamente la sanción, sino que hacía una evaluación de la violación y que debía ser una violación manifiesta, desproporcionada del régimen de financiación. Dicho en otras palabras, que un simple descuadre contable de algunos millones de pesos no daba para que el presidente fuera sancionado con pérdida del cargo, sino que tenía que haber una violación del régimen de financiación. Doctor Charri, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Decíamos que si se acepta esa lectura que quiere el presidente, implicaría decirle a los candidatos: violen los topes, gástense toda la plata, búrlense de la democracia, inviertan miles de millones por encima del tope, que el que gana tendrá como premio la impunidad. Lo que hemos sostenido, y le quiero preguntar si es correcto, es que la existencia del fuero es en lo penal para el presidente de la República y exclusivamente para el presidente, pero en lo administrativo y en la vigilancia de la campaña no tiene fuero, y los actos de campaña en las actuaciones administrativas del Consejo Nacional Electoral están contempladas en la propia Constitución de Colombia. ¿Eso es correcto o equivocado, doctor Charri? Doctor Juan, gusto saludarlo, buenos días. A ver, yo diría que por supuesto no hay impunidad en un Estado de Derecho. Todos los funcionarios están sujetos a controles de legalidad de distintos órdenes, administrativos, legales, penales, etcétera. En cuanto al presidente de la República, yo diría que existen como dos conceptos. Uno, un control político que ejerce el Congreso, y un fuero penal que tiene la Corte Suprema de Justicia previo trámite del control político. O sea, el presidente no puede ser sancionado por cualquier autoridad, solo puede serlo por el Congreso de la República o por la Corte Suprema de Justicia cuando se comete un delito, llamémoslo ordinario, de naturaleza penal. El juicio de indignidad política es un control político del presidente de la República por extralimitación u omisión de funciones en su cargo, y por indignidad, que es un concepto, digamos, etéreo que en mi opinión va evolucionando con la sociedad. Una causal de indignidad es un pésimo comportamiento del presidente de la República que lo hace indigno del ejercicio del cargo. Aquí, con el tema de la financiación de las campañas, tenemos un control administrativo y, si se quiere, casi que de naturaleza policial, con la aplicación de multas, de sanciones que pueden aplicársele al gerente de la campaña, a los que manejan la financiación, y que afecta, por supuesto, al candidato, que puede ser objeto de sanciones. La ley expresamente contempló que si el candidato gana la elección y es infractor del régimen, pierde la investidura. Esa pérdida de investidura se ve claramente en el caso de los congresistas,
porque hay un proceso específico de pérdida de la investidura que se tramita ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y para el presidente de la República, en una ley particular para el caso del presidente, se cambió la jurisdicción administrativa y el legislador dijo, se tramita un juicio de indignidad política a través de la Comisión de Acusaciones en el Congreso de la República. Entonces tenemos que el control administrativo se investiga a instancias del Consejo Nacional Electoral, pero la sanción y la evaluación final de la falta la hace el Congreso de la República en un juicio de indignidad política. ¿Por qué dice, doctor Charri, buenos días, el presidente que aquí se está modificando los alcances del fuero constitucional, que esto va a marcar un precedente? Me estoy refiriendo a lo que ha hecho la sala de consulta del Consejo de Estado, que esto podría terminar afectando a magistrados, fiscales y futuros presidentes. Pues yo no estoy de acuerdo con la apreciación del presidente de la República. Aquí, más allá del concepto del Consejo de Estado, hay una ley que es la 996, que en mi opinión es clara. Si hay violación del tope, pues quien tiene que hacer la evaluación final y el juicio y la aplicación de la consecuencia constitucional de pérdida del cargo es el Congreso de la República. Hay una norma expresa que justamente está coordinando el fuero con la competencia administrativa de una institución constitucional que es la financiación de campañas y la violación de topes, con una sanción muy clara que es la pérdida del cargo del candidato que gana la elección habiendo violado la financiación o habiendo violado los límites de financiación de la campaña electoral, que implica competir en la competencia democrática en desigualdad y violando las reglas de juego. Señor Charri, pero sobre ese concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, otro de los argumentos del presidente es que pues no estamos frente a un fallo del Consejo de Estado, de una alta corte, sino de un concepto de una sala de consulta, que fue lo que terminó dirimiendo a la final en los últimos días quién tenía la autoridad jurídica para hacer la investigación, si el Consejo Nacional Electoral o la Comisión de Acusaciones. Y ese concepto dice que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Ese concepto sí es vinculante y cuál es la diferencia frente a un concepto y un fallo? Bueno, los conceptos de la sala de consulta del Consejo de Estado no son vinculantes. El Consejo de Estado tiene una sala jurisdiccional dividida en secciones que expide sentencias, esas sí obligatorias, y tiene un órgano de consulta que viene desde el siglo pasado, principios del siglo XX, en una institución donde es un apoyo al gobierno, una sala que hace análisis jurídicos y emite conceptos para que el gobierno tenga, digamos, el soporte en un órgano estatal que le da luces jurídicas, de manera que el concepto como tal no es obligatorio. Pero yo insisto que más allá del concepto, pues existen las normas constitucionales y legales, en donde la Corte Constitucional, en un fallo de constitucionalidad, dijo que se coordinaba la competencia administrativa del Consejo Nacional Electoral con el último análisis que hace la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República para ver si esa violación tiene entidad suficiente para aplicar la sanción que prevé la Constitución de pérdida del cargo. Doctor Charri, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Este debate que abre el presidente Petro desvirtuaría de alguna forma el pronunciamiento que tendrá que hacer en los próximos días, la próxima semana más exactamente, el Consejo Nacional Electoral? Por anticipado, digamos, genera un debate para desvirtuar la decisión que eventualmente tome en su contra el Consejo Nacional Electoral? Buenos días, William. Sí, me parece que es una mala defensa del gobierno, que es la descalificación de quien lo juzga. O sea, que inicia la defensa desconociendo el control, desconociendo la autoridad que lo ejerce, y digamos que será seguramente uno de sus argumentos de defensa, a mi juicio equivocado, que tendrá que resolverse en la Comisión de Acusaciones y en las instancias pertinentes. Porque él sostendrá que eso no es ajustado a la Constitución y a la ley, desconocerá el trámite, y a la hora de aplicar la sanción en la Comisión de Acusaciones se tendrá que evaluar si hubo debido proceso o no,
y si tiene la razón el presidente o por el contrario el Consejo Nacional Electoral apoyado en el concepto del Consejo de Estado. Doctor Charri, dos cosas. Eso obviamente hay una tutela de por medio que fallará el mismo Consejo de Estado en los próximos días, ya casi, y esa sería, digamos, la última palabra frente a este tema, y la verdad es que también me quedó con la pregunta anterior, el cuestionamiento de si entidades como la Contraloría o alguna superintendencia podría terminar sancionando, por ejemplo, a un magistrado. A ver, yo diría que, claro, las tutelas al final del día, para contestar la primera pregunta, terminan siendo tal vez la última instancia de muchos debates jurídicos, y probablemente aquí lo sería, por lo menos en esta discusión, sobre el debido proceso. Sobre el fuero constitucional, yo creería que está claro, en el sentido de que los fueros que se predican de altos funcionarios del Estado ante la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del presidente y de los magistrados, no del Contralor, tienen control político en el Congreso de la República, y ese control político se coordina en el sentido de que se hace el análisis político que equivale a un juicio disciplinario de otra naturaleza, y si hay una violación penal, ese controlador político, pasa a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de la infracción. Ese fuero está claro, con la tesis del Consejo de Estado y con la figura de la violación de topes, no se está cambiando el fuero constitucional de ningún funcionario, ni de contralores, ni procurador, ni magistrados. Se está coordinando en el caso del presidente de la República, como ya se explicó, y se le está dando claridad a cómo funciona el fuero constitucional una vez que se encuentra una violación administrativa en materia de financiación de campaña. Doctor Charri, supongamos que el Consejo Nacional Electoral prueba la violación de topes, y prueba una violación de topes por todos, por uno o por varios de los cargos que se han formulado en este caso. Los defensores del presidente, algunos han dicho, así declaren la violación de topes, el artículo 109 de la Constitución modificado que establece la violación de topes no se puede aplicar porque no hay una ley reglamentaria del 109. Dicen, qué pena, pero como alguien más dice en el gobierno, de malas, porque está el 109, pero no se ha reglamentado. Otras personas, por el contrario, dicen, la aplicación del 109 es una aplicación directa porque hay una sanción directamente establecida y porque ya hubo un pronunciamiento de la Corte que indica cómo se debe proceder por el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Si hay violación de topes, ¿se puede aplicar el 109 o requeriría que se aprobara una ley? A ver, Juan, yo diría que el artículo 109 se debe aplicar y la ley existe. En el caso del presidente de la República, que es la ley 996, me da pena hablar como abogado, artículo 21, creo que el numeral 5. Hay una norma expresa que dice que cuando el presidente de la República resulte electo, si se comprueba la violación de topes, pierde el cargo y se tramita un juicio de indignidad política para la dejación del cargo. De manera que el argumento de la falta de reglamentación de la Constitución no existe, y si existiera, la norma es clara que podría aplicarse directamente. Sí, pues muy interesante estos conceptos. Es el abogado constitucionalista experto en el tema, el doctor Juan Manuel Charri. Gracias por darnos unas luces claras, diáfanas esta mañana aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos. 7:37 en la FM.